programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, programa que todos los martes en nuestra mesa de trabajo tiene temas para analizar, temas de ciudad, temas de región y temas de país. Para poder entender qué pasa en lo público, porque lo público hay que entenderlo para poder defenderlo, hay que conocer para poder denunciar. Ese es el objetivo de este programa. Y hoy obviamente tenemos un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la actualidad nacional y el futuro de nuestro país. Como lo hemos mencionado toda esta semana en la promoción que hemos realizado, hoy vamos a hablar pues del posconflicto. El presidente Santos ha sido reelecto, su propuesta de paz ha sido aceptada por un número importante de colombianos, unas negociaciones, unos diálogos en La Habana que se han fortalecido, está a punto pues, de lograrse hasta el cuarto punto de la negociación, quedaría solamente un punto por discutir y empezar pues la recta final de lo que son estos diálogos de paz que deben de terminar con la firma de un acuerdo para terminar lo que se ha generado o lo que es el cese al fuego en este tiempo, más casi 60 años de lucha armada en Colombia. Para analizar este tema, para conocer un poco lo que se determina, lo que se habla, lo que se menciona y lo que se espera de este proceso, que si se logra pues esta firma del acuerdo en La Habana, empecemos un proceso de posconflicto. Hemos invitado al profesor Hernando Llano, profesor de la Universidad Javeriana, quien nos va a ayudar pues a conocer o a desarrollar el tema. Profesor Llano, buenas noches. Muy buenas noches, Alex, y un gusto estar de nuevo aquí y compartiendo el set con Jaime. Y está con nosotros un consultor, un invitado permanente, un hombre muy asequible e interactivo con el Tester. Es el profesor Jaime Perea, profesor de nuestra universidad de aquí, la Universidad del Valle del Cauca, quien también nos acompaña. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches, profesor Fernando, y a la audiencia. Nuestra línea telefónica 339-7295, extensión 120. A través de esa línea telefónica ustedes pueden participar, pueden entrar en contacto con nosotros, opinar y ayudarnos a desarrollar pues, ese tema tan importante en nuestro país. Profesor Llano, hace un mes exactamente estábamos analizando la primera vuelta de estas elecciones presidenciales. Una campaña muy polarizada, mucho ruido y de pronto mucho escándalo, pero finalmente es el presidente Santos reelecto con su propuesta de paz. ¿Hacia dónde vamos los colombianos con esta reelección del presidente Santos y qué se espera de esos 4 años venideros? Bueno, Alex, para poner un poco en el contexto deportivo del Mundial de Fútbol, Va a poner la bola encima de la mesa. creo que se podría utilizar una especie de analogía. Colombia va hacia el Mundial de la Política. ¿Qué es el Mundial de la Política? Es simplemente el lograr que las sociedades resuelvan los conflictos sin la eliminación de los adversarios, es decir, el juego limpio de la política, que no es otro que el de la democracia, que se parece mucho al fútbol, entre otras cosas, porque es un juego con unas reglas ciertas, pero siempre con resultados inciertos, y que los que participan en ese juego asumen el compromiso de respetar absolutamente las reglas, en el caso de la democracia, de la legalidad, de la publicidad, de la deliberación, del debate, del reconocimiento del competidor como un legítimo adversario y no como un enemigo al que hay que eliminar violentamente, que eso es también de lo que se trata en el fútbol. Entonces yo diría que vamos, dejando un poco la analogía atrás, vamos hacia una etapa de una democracia abierta, una democracia con competencia,
donde nacionalmente puede haber posibilidad del ingreso a ese campo del debate político de unas fuerzas que han estado alzadas en armas durante más de 40 años y que se van a comprometer y se van a ser también reconocidas como jugadores y como adversarios legítimos en la política. Es decir, vamos a dejar el campo minado de la guerra y vamos a entrar al campo legítimo de la política. Y creo que eso fue el mayor significado y la mayor importancia del resultado del pasado 15 de junio, porque estábamos como en una especie de coyuntura histórica. O pasábamos al campo y al foro de la política, a la arena de la política, o entrábamos de nuevo en el fango del combate y de la guerra, que seguramente a los pocos meses iba a terminar liquidando y levantando la mesa de conversaciones en La Habana. 339-7295, extensión 120, línea directa en el tester que mide lo público. Profesor Perea, ya nos da las primeras líneas el profesor Llano, pero ¿qué va a pasar en este proceso que vamos a manejar los colombianos, a iniciar los colombianos? Estamos hablando de posconflicto, pero todas las sociedades tienen conflicto y específicamente pues cesaríamos nosotros de una guerra de tantos años en el país, pero que ese posconflicto dentro de las expectativas que tiene el pueblo colombiano tiene que llenar muchos espacios. ¿Será que esas expectativas del pueblo colombiano frente al proceso de paz, frente a la anhelada paz, sí se van a cumplir a partir de estas negociaciones de La Habana, de la firma de un acuerdo en La Habana? Pues la firma es solamente ponerle fin a una forma de hacer una relación política, es decir, ponerle fin a una relación violenta para hacer la política y tratar de construir unas relaciones políticas que se puedan dar un escenario, como dice el profesor Hernando, un escenario de democracia. Eso implicaría, digamos, en principio dos elementos fundamentales. El primero tendría que ser que el proceso digamos, de desarme y desmovilización de las FARC sea realmente, digamos, profundo, fuerte, claro, transparente. Y segundo, que las élites del poder puedan permitir de alguna manera garantizar la seguridad y garantizar también las posibilidades de la participación política de ellos como grupo en esta sociedad. No creo que en La Habana se logren, digamos, las condiciones claras para decir que tenemos un país, digamos, en condiciones propias de democracia, pero se dan las condiciones para ir construyendo ese camino, para desarrollar el camino, para profundizar ese camino. De una u otra manera, nosotros vimos que el proceso de los años 90 permitió unas nuevas reglas de juego que se condensaron en una Asamblea Nacional Constituyente y esas fueron las luces para la Constitución del 91. Sin embargo, durante todo este periodo de tiempo del desarrollo de la Constitución, hemos vivido procesos de modificación de las normas constitucionales, algunas muy fuertes que indudablemente apuntan hacia un contexto de competitividad, como se dice ahorita, de abrirle las opciones al mercado, de privatizar la vida política, de reducir fundamentalmente todos los beneficios del Estado social de derecho, de los beneficios del Estado benefactor. Y en ese sentido, digamos que la condición propia del conflicto en la sociedad colombiana es mucho más profundo que la negociación que se anda en La Habana, y lo que se permitiría de todas maneras es el proceso, es de que políticamente podemos transitar de manera mucho más tranquila cuál sería el futuro de nuestro país si nosotros ponemos en tela de juicio el modelo económico que está jugando hoy en Colombia. Importante el tema del modelo económico, que lo vamos a tener aquí, digamos que vamos a cambiar el balón en su momento para que hablemos de ese tema del modelo económico, pero me quiero quedar un poco con usted, profesor Perea, porque usted habla, digamos, que esos procesos de paz del año 90, específicamente el proceso del M-19, pero una de esas expectativas que esperan los colombianos es que la FARC deje las armas. En el 90 se entregaron las armas y hubo, digamos, que una expectativa y digamos, que un contexto para que en su momento se diera. Pero ¿está preparado este proceso de paz verdaderamente para que haya dejación total de las armas, cuando sabemos que hay muchos frentes de la FARC que de pronto no tienen unidad para entender lo que está pasando en la mesa de La Habana? Bueno, yo creo que cuando se negocia con una organización tiene una fuerza muy profunda la decisión que tomen como organización por encima de las decisiones individuales o las decisiones de grupos más pequeños. Eso indudablemente los grupos que si de alguna manera quedan por fuera del proceso que firme el secretario de las FARC, digamos que no tendrían un escenario como fácil para poderse reproducir.
Entiendo que en ese sentido el peso que tendría como decisión política el secretariado negociando con las FARC llenarían el escenario, llenarían el espacio. Y creo que en la medida en que ellos logren avanzar, sobre todo en el último punto, que tiene que ver con los temas de justicia y también con los temas de seguridad de ellos, que no permita de que este proceso de reinserción o de negociación se convierta en una oportunidad más para liquidarlos, ya que no los pudieron liquidar en la guerra, entonces los liquiden ahora en la paz, o se genere un proceso de genocidio como el de la UP. Me imagino que ese proceso que ya ellos han vivido tiene que permitir de que los acuerdos hoy conlleven a que la seguridad se dé de manera integral para estos personajes y en ese sentido puedan hacer tener una actividad política mucho más clara, que ese como escenario, cuando hay una sociedad que está acompañando el proceso, cuando internacionalmente se acompaña el proceso y cuando el secretariado logre firmar, cualquier grupo que se quede por fuera yo creo que estaría, digamos, profundamente con un futuro bastante pobre para poder prosperar en este país. 339-7295, televidente en línea, buenas noches, bienvenido al Tester que mide lo público. Buenas noches. Bienvenido, señor, ¿su nombre cuál es? Luis Alfredo Vélez. Señor Vélez, bienvenido, lo escuchamos. Cuando yo estaba en la universidad, apoyaba todos los procesos revolucionarios que habían y participaba activamente en cualquier tipo de reacción en contra del Estado y el sistema capitalista. Cuando salí de la universidad y ya me fui a trabajar a las poblaciones, me encontré con la dura realidad de que las FARC no podían representar a nadie, porque las FARC estaban dedicadas a enriquecerse, a asesinar y a bloquear a la fuerza pública para que no los persiguiera. De modo que esos no eran los ideales que yo tenía a favor de las FARC. Las FARC insultó a este país y a todos los colombianos durante 47 años. Y una vez hubo un presidente que se atrevió a desafiarlos y a hacernos soñar y a volvernos a la realidad de lo que existía. Éramos un pueblo sufrido, que las FARC nos había quitado todo tipo de libertad. Porque la libertad que teníamos, las FARC nos las quitó a través de que el mismo Estado, toda persona que veía que era medio revolucionario, que hacía una protesta, enseguida era comunista y era de las FARC. O sea, las FARC nos quitaron toda posibilidad. Hubo una votación ahora. ¿Usted cree que los 7 millones de colombianos que estamos en contra de la amnistía de las FARC vamos a ceder 1 centímetro a favor de las FARC para que se integren a ofendernos más dentro del Congreso, dentro de las dignidades de la política nacional? Yo no creo que ustedes puedan creer que esa paz se puede hacer en esa forma y podemos olvidar la maldad, lo malo, los corruptos y los enfermos mentales que tiene la FARC en sus filas. Muchas gracias a nuestro televidente. Abrimos las posibilidades para que todos participen y nos ayuden a enriquecer nuestro programa. Frente a lo que dice el televidente, profesor Llano, ¿está preparado el país para un proceso de paz, un proceso de desmovilización, con antecedentes como los que manifestaba el profesor Perea, de desaparecer a aquellos que en su momento deciden negociar, para que atendamos este proceso de posconflicto que empezamos o que vamos a empezar los colombianos? Yo creo que el país está en una encrucijada. Efectivamente, el resultado del domingo lo que demuestra, de un lado, es que hubo un plebiscito a favor de la salida política del conflicto, es decir, un reconocimiento por cerca de 7.816.986 colombianos, que son o electores, casi el 50.1%, que consideran que no podemos seguir degradándonos más en medio de este conflicto y que hay que insistir en la posibilidad de llegar a acuerdos, y que ya hay 3 acuerdos firmados que son muy importantes,
pero que también esos 7.800.000 colombianos que votaron a favor de ese proceso, en parte están de acuerdo, pienso yo, con las expresiones de quien intervino ahora, del señor Luis Alfredo Vélez, en el sentido de que le demandan a las FARC que terminen de ejercer acciones violentas, indiscriminadas, que en últimas han afectado mucho más a la población civil que a los mismos combatientes. De hecho, el informe de Colombia Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, ha demostrado de manera bastante rigurosa que el 81.5% de las 220.000 víctimas mortales del conflicto han sido civiles y apenas el 18.5% combatientes de la fuerza pública o de las guerrillas. Lo que los colombianos han expresado es que queremos justamente pasar esa página sangrienta y luctuosa de la historia colombiana e ingresar, vuelvo y repito, al campo de la política y dejar el campo minado de la guerra. Obviamente, las circunstancias ahora no son las de 1990 con la Constitución, pero me parece que la sociedad colombiana está en una encrucijada en la medida en que también hay un 45% de votantes que lo hicieron por Zuluaga y el Centro Democrático, que son 6.905.000 sufragantes, que piensan que el proceso de La Habana no es el más indicado para Colombia. Pero la encrucijada, me parece, se ha resuelto por la búsqueda de esa solución política sin impunidad. Uno de los aspectos más, digamos, lamentables de esta campaña electoral fue justamente el juego, digámoslo, de desinformación, de manipulación de la información del proceso, y creo que los ciudadanos colombianos, la mayoría, no tienen conocimiento exactamente de lo que significan esos 3 puntos. La selección Colombia le ganó a Grecia 3-0 y en La Habana se han firmado 3 acuerdos hasta ahora sobre las causas reales del conflicto armado en Colombia. ¿Cuáles son las causas reales del conflicto armado? Primero, la mayor concentración de la propiedad territorial en toda América Latina, que nunca ha hecho una reforma agraria del Estado colombiano, que nunca ha considerado cientos de miles, millones de campesinos como ciudadanos con iguales derechos a los habitantes de la ciudad. Entonces, el acuerdo sobre el desarrollo rural integral es ajustar cuentas con un déficit histórico de modernidad, de reconocimiento de ciudadanía y de derechos a la población campesina y a un desarrollo más equitativo en el campo. La participación política. Colombia es el único país de Sudamérica que no ha tenido la posibilidad de que fuerzas distintas a las élites tradicionales, representadas por el Partido Liberal o Conservador o por otras coaliciones, etcétera, que hoy se pueden llamar Centro Democrático o Partido de la U, decía, es el único país que durante su historia republicana o civil siempre las élites han gobernado nacionalmente. El único país en Sudamérica que no conoce realmente una alternativa de poder distinta a las élites tradicionales. Es decir, Colombia no ha conocido la democracia realmente durante su existencia. Ha conocido un sistema político muy oligárquico y muy cerrado. Y ese es el segundo punto del acuerdo que se ha firmado en La Habana. La posibilidad de que nuevas fuerzas nacionalmente puedan aspirar a ejercer el poder político desde el Estado central, lo cual no quiere decir que se haya logrado efectivamente avances significativos a nivel de los departamentos, de las capitales. Pues tenemos a Gustavo Petro en Bogotá, tuvimos a Antonio Navarro en Nariño, etcétera. Pero esto es muy circunscrito regionalmente. Nacionalmente no ha habido un cambio en las élites del poder político en Colombia. Doctor Llano, permítame, voy a atender al televidente y volvemos con el tema que estamos desarrollando. Televidente, buenas noches, bienvenido al Tester, que medie lo público.
Lo escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Henry Díaz, vivo en Cali, en la Comuna 13, soy artesano, una persona noble. Les recuerdo de la presidencia de Marco Fidel Suárez, que hagan memoria de la presidencia de él. Tengo 63 años, soy un artesano, soy una persona que estudié media hora nomás en una escuela nocturna, pero he recorrido todo el país, he estado por la selva, he estado por diferentes departamentos, he estado en Venezuela, Ecuador, Perú, acabo de llegar de los Estados Unidos, y con qué tristeza, ya cuando les hablé del estudio, recordarles un punto de ellos. El artículo 22 de la Constitución dice que la paz es un deber y de obligatorio cumplimiento. En una reglamentación simplemente tendríamos que si estamos incumpliendo la paz, estamos alterando la paz, pues vamos a aplicar la justicia. Entonces, en un momento de ir organizando la paz, tendría que ir organizando de acuerdo al artículo 22 de la Constitución, y con todo respeto le habla a una persona que estudió media hora nocturna. Segundo punto, la reelección sí sirve. Lo que pasa es que desde el momento de la reelección se desorganizó toda la maquinaria y están pescando, y eso lo dio cuando se dividieron para las elecciones anteriores, y para esta entonces nos vamos para allí, nos amontonamos allí y vamos a recibir beneficios todos. Esto es una maquinaria que cualquier persona analfabeta muy estudiada, filosofía de política o no, lo va a entender, porque tienen oído y porque hay tecnología de punta y tenemos información de todo, igual que lo tenemos con el mundial. Entonces, mucho ojo, que la reelección sí sirve para conservar lo bueno y seguir haciendo cosas buenas. Lo que pasa es que se alborotó más la maquinaria, y entonces no ha habido izquierda desde el segundo periodo de una presidencia como es el de Santos. No hubo oposición, y al no haber oposición, pues todos vamos para ir para donde vaya el jefe. Segundo punto, ojo que no le está haciendo daño al país, se está yendo tanta gente del país que puede invertir en el país su dinero, darle empleo, porque aquello de los rastrojos, de la vacuna, de todo esto ya está regado por todo el país, y eso hace que la gente no pueda tener negocios, estén tranquilos, se vayan para un sitio más seguro o se van del país. ¿Qué pasa con la economía entonces? Sí, Italia surgió con la mano de la microempresa. Yo sería un pequeño industrial o pequeño microempresario de artesano. Entonces, tenemos el ejemplo de Italia. ¿Qué le está pasando a Colombia en este momento? Es más grave lo que está pasando a nivel nacional con la cuestión de estas vacunas que con lo de la misma subversión de la FARC. Hay una inseguridad tremenda en todo el país, que no hay cárcel para toda esa delincuencia. ¿Qué hace la persona indefensa? Los ricos tienen guardaespaldas, los estratos 6 son más protegidos, entonces se va a aumentar la delincuencia porque la gente pobre, estrato 1 y 2, 0, están desprotegidos. Muchas gracias a nuestro televidente, pues, que nos ayuda a enriquecer la discusión. Lo voy a invitar a que veamos un poco la posición que se tiene desde la Oficina de Paz del Valle del Cauca y desde la academia. Hemos consultado a 2 personas que están involucradas en el tema, que conocen el tema, para conocer cómo se va a desarrollar este proceso de posconflicto en nuestro país. Los invito a que veamos el informe que hemos preparado en el Tester, que mide lo público. En el marco del conflicto armado en Colombia, se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el posconflicto, definido como la superación total o parcial de los conflictos armados generados por diferencias políticas, sociales o económicas. El presidente tendrá que terminar el proceso que inició ya hace un año largo, casi 2 años, tendrá que concretarlo con los miembros de la guerrilla de las FARC, y tendrá que iniciar también el proceso que viene contemplándose con el ELN. La verdad es que este proceso tiene una buena dinámica. Creo, como confiamos la mayoría de los colombianos, que hay sinceridad por parte de los distintos grupos guerrilleros, y el avance de la agenda ha sido tangible, ha sido importante, relevante, y creo que por primera vez Colombia se acerca a una solución del conflicto, del largo conflicto con las FARC y el ELN. Hoy, en medio del diálogo, se habla de paz con impunidad, sin entender que las decisiones de La Habana deberán pasar por el Congreso, el constituyente primario
y la Corte Penal Internacional. Ese acuerdo suscrito en La Habana tiene varios filtros, como el referendo, sea la propuesta de las FARC, que son Asamblea Constituyente, sea la propuesta del gobierno de Santos reelegido, que es referendo. De todas maneras pasa por un filtro de opinión nacional, una consulta popular. 2, pasa por el filtro de las acciones a desarrollar en el mismo Congreso, donde hay una bancada contraria a esta propuesta, que es el uribismo, que tiene un porcentaje importante y que seguramente va a moverse con muchas influencias. Ese es otro filtro. Pero un tercer filtro a los acuerdos de La Habana es lo que puede actuar la Corte Penal Internacional. La transformación del conflicto armado colombiano debe ser más que el dejar las armas. Debe ser el ponerse de acuerdo en los puntos que originaron la contienda armada y dar la oportunidad a los movimientos sociales de participar sin ser tildados de subversión. La esencia del conflicto social no va a ser tocado. Y ahí seguirá entonces, será la oportunidad para que los movimientos sociales, sin un actor armado de por medio, pues seguramente arrecien su solicitud de un Estado social de derecho, como se proclama teóricamente en la Constitución. Quiero decir, el conflicto armado solucionado en La Habana podría airear al movimiento social en la búsqueda del Estado social de derecho que plantea la Constitución. La paz, ese anhelo nacional, debe estar enmarcada en procesos de fortalecimiento de los derechos humanos, la verdad y la justicia, la reparación de las víctimas, el desarme y la desmovilización y un cambio de modelo económico nacional. Bueno, muy a pesar, digamos, del buen comportamiento de algunos datos macroeconómicos, uno lo que espera de este gobierno, y sobre todo un gobierno que fue impactado positivamente por sectores independientes, de izquierda, democráticos, es que se traduzca mucho más ese bienestar económico de Colombia en los sectores populares, marginales y medios de Colombia, que han de alguna manera soportado la carga más importante del sostenimiento del Estado y de las distintas crisis que ha vivido Colombia en materia social y económica. El ingreso al posconflicto deberá generar para muchos un aumento del Producto Interno Bruto, que también generará preguntas como ¿para qué y para quién son estas ganancias? Cuando hay un cambio de modelo económico, cuando hay una redistribución de la riqueza diferente, fíjense que las campañas se querían diferenciar. Santos aspira a un crecimiento del 4% en el Producto Interno Bruto. Zuluaga decía, nosotros aspiramos al 7%. Yo le preguntaba al vicepresidente en una entrevista, bueno, y dígame, esa diferencia, ¿qué significa si realmente usted no le dice al pueblo colombiano para qué vamos a crecer más económicamente? Es decir, la diferencia entre 3 de crecimiento y 7 de crecimiento, ¿para quién va a redistribuir esa riqueza? El tema es la redistribución de la riqueza. Este es un país rico, absolutamente rico, pero la gente es pobre. Este periodo que inicia Colombia será largo y puede durar entre 1 y 2 generaciones. Y no puede ser solo las buenas intenciones. Es pensar que el presupuesto nacional sirva para superar la brecha de la inequidad social y lograr la verdadera paz. Porque los niños son un santo en flor. Deje su educación en las manos de las hermanitas de la Anunciación. Colegio La Anunciación Palmira. Está viendo el canal universitario. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008.
Regresamos nuevamente al tester que mide lo público, nuestra línea telefónica 339-7295, extensión 120. Un punto importante para tener en cuenta, señores, es la participación. Es necesaria la participación de la FARC en el proceso político y democrático del país. Jaime Prea. Bueno, yo creo que en cualquier sociedad que aspira a construir la democracia, garantizar la participación es absolutamente importante, y no solamente en los procesos electorales. Hay que garantizar la participación en todos los niveles y en todas las actividades que haya que desarrollar el Estado. Nosotros carecemos de ese ejercicio, no solamente por el tema de las FARC, sino también en muchos elementos de participación de la ciudadanía. El oyente Vélez, creo que llamaba, nos comentaba ahorita de que muchas de las movilizaciones que se dieron en su época eran señaladas de terroristas o de estar apoyadas por las FARC. Yo creo que eso da un talante de un gobierno profundamente antidemocrático, porque no habría una razón clara para justificar la represión de las movilizaciones ciudadanas. Con el proceso, con el acuerdo que se logre en La Habana, indudablemente pues ya esa disculpa no aparecería. Entonces, digamos que es lo que tendría que hacer el gobierno cuando hay un país que está movilizado, cuando los cafeteros se movilizaron, cuando los arroceros se movilizaron, cuando ahora en campaña el presidente volvió a pedir perdón por haber desconocido las luchas de los campesinos en Boyacá. En un ejercicio que yo creo que es un hecho muy complejo, porque lo de La Habana simplemente es un proceso que puede permitir una desmovilización de una forma organizada de hacer la política con las armas, pero las situaciones del país siguen siendo bastante complejas. Y en ese sentido, las FARC le aportarían, digamos, un escenario claro para alimentar la democracia. Yo no creo que la democracia se va a construir en La Habana. Aportan a construir ese camino, a poder avanzar en ese camino, pero no se construye ya. Segundo elemento, las FARC no están apostándole, según el segundo punto de la propuesta que se suscribe en La Habana, ellos no están apostando solamente a la elección y menos a llegar solamente al Congreso de la República. Ellos están planteando la posibilidad de hacer una política de manera local, de manera regional, de otras actividades que tienen que hacer en términos de la política. Y finalmente yo creo que el reto también al finalizar del proceso es cómo hacemos para buscar tanto del gobierno como de las FARC, de los sectores que están representados hoy en La Habana, que son sectores de poder, ahí están los gremios económicos, están los sectores militares, etcétera, etcétera, cómo hacer para reconciliar la sociedad. Y yo creo que ese es un proceso que no se construye en La Habana, un proceso que tiene que construirse día a día, y durará yo no sé cuánto tiempo en ese proceso de poder tratar de reconciliar toda la sociedad para evitar, digamos, que se sigan profundizando opiniones como las que se expresaban a través de lo que significa en este país el uribismo, que es engendrar más odio en vez de ser fiel a un tema constitucional que está dentro de los derechos fundamentales, y es la paz como un derecho y como un deber de todos los ciudadanos, y con mayor razón de los dirigentes de este país. Roberto, buenas noches, bienvenido al Tester, que mide lo público. Hola, buenas noches. Lo escuchamos, Roberto. Sí, buenas noches. La verdad, los quiero felicitar por ese excelente programa. Considero de que estos programas son súper importantes. Es lástima que no haya más divulgación, que no haya más comunicación con el pueblo, porque la verdad es que yo veo que estas terapias son muy necesarias. Desafortunadamente entiendo que el tiempo en televisión es muy corto, pero quisiera hacer algunas precisiones. Yo quiero hacer una reflexión, y que ojalá los colombianos dejemos el odio, dejemos el rencor. Yo les quiero decir, muy niño vi en mi pueblo una masacre, donde se hablaba del corte de corbata, el corte de matera, el corte de rosnera, pero si analizamos unos posiblemente con una ideología posiblemente equivocada, el mismo Estado se ha equivocado y lo hemos visto, lo comprobamos, pero yo quiero hacer una reflexión y ojalá el señor Uribe lograra escuchar esto. El señor Uribe, 8 años en la presidencia y no fue capaz de acabar la guerrilla. Significa que la guerrilla tiene su
pequeño estatus en la nación colombiana. Yo no me siento representado por la guerrilla, obviamente, pero la guerrilla está allí y las personas debemos de analizar que donde ha habido conflicto bélico se han tenido que sentar a dialogar, han tenido que ceder las partes, y yo creo que eso es fundamental. Si el doctor Santos lo ganó con la mayoría y limpiamente, porque yo tengo que decirlo, en la primera vuelta el señor Santos mostró su rectitud al no violar, al no irrespetar la registraduría, y en la segunda vuelta hizo lo mismo. Entonces, las personas que no votaron por el señor Santos tienen que atemperarse, aceptar de que perdieron y que aquí hay un gobierno que está en cabeza del doctor Santos. Muchas gracias a nuestro... Roberto, muchas gracias, muy amable. Claro, su aporte para que lo coloquemos en la mesa. Profesor Llano, la misma pregunta que le hacía al profesor Perea. En ese sentido, la participación de las FARC, que se ha especulado mucho, ¿no?, que están pidiendo curules, que están pidiendo gobernaciones, ministerios. En ese caso, y como lo mencionaba nuestro televidente Roberto, en muchos países se le ha dado la apertura a aquellos que se han sentado a negociar y que han decidido participar democráticamente de la vida de un país. En ese sentido, ¿cuál sería la posición de la FARC o cuál sería la posición de los colombianos frente a la participación de la FARC en la vida política de nuestro país? Sí, yo creo que una de las deficiencias más grandes que ha tenido el proceso de La Habana por parte del gobierno y del presidente Santos ha sido la divulgación amplia y la pedagogía de lo que han significado los acuerdos. Ahora Jaime mencionaba el segundo punto, que es el de la participación política. Solo al término de esta segunda vuelta, faltando una semana, el gobierno empezó a distribuir públicamente con los periódicos un cuadernillo como este, Entérese del proceso de paz. Y, por ejemplo, voy a citar 2 o 3 puntos del segundo acuerdo de participación política para demostrar que lo que se ha firmado en La Habana con las FARC no es una exigencia de las FARC para alcanzar curules en el Congreso o para beneficio exclusivo y particular de ellos, sino simplemente es una serie de puntos que van en el sentido de ampliar la participación política de todos los colombianos. Por ejemplo, voy a leer lo que textualmente dice. El primero es una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política como mecanismo para consolidar la paz luego de la terminación del conflicto. Por eso dice, acordamos la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas regiones podrán elegir durante la fase de transición y de manera temporal representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales. Otro punto, por ejemplo, dice ley de garantías para las organizaciones y movimientos sociales, medidas para promover una cultura de tolerancia, lo que mencionaba ahora don Roberto, no estigmatización y reconciliación, garantías para la protesta social, tanto para quienes se manifiestan como para los demás ciudadanos. Luego, en el tercer pilar dice, la idea fundamental del fin del conflicto es asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre políticas y armas, y para eso definen un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política y se promoverá la discusión con amplia participación y la expedición de un estatuto para la oposición. Cuando don Henry Díaz mencionaba, por ejemplo, que Marco Fidel Suárez fue presidente como un ejemplo, quizá para refutar lo que yo estaba mencionando de que nunca han gobernado partidos políticos diferentes al liberal y al conservador, es bueno tener en cuenta que Marco Fidel Suárez fue presidente por el Partido Conservador y que, si bien es verdad era un hombre de origen humilde, el sistema de intereses que protegió y promovió durante su presidencia no eran propiamente los de la participación de los ciudadanos comunes y corrientes, sino un sistema de intereses que favoreció siempre a la gran propiedad en el campo,
a las grandes empresas, no a los artesanos como mencionaba don Henry. Entonces, lo que abre este segundo punto es efectivamente superar ese anacronismo político y esa excepción casi que histórica que es Colombia en Sudamérica. Colombia es el único estado, igual repito, y la única nación que no ha tenido alternativas políticas diferentes a las de unas élites que son supremamente habilidosas para gobernar y para tomar, poniendo de nuevo ejemplos del Mundial de Fútbol, la camiseta que más les convenga, unas veces azules, otras veces rojas, otras veces la combinan azul, blanco y rojo, etcétera, pero siguen siendo los mismos intereses y no los intereses de las mayorías nacionales. Lo que decía Gaitán, hay un país político que son las oligarquías de siempre y hay un país nacional que es el pueblo que no se siente representado. Por eso la abstención es tan alta. Le voy a preguntar al final del programa cuál es su camiseta en el Mundial. Voy con José Grimaldo. Señor Grimaldo, buenas noches, bienvenido al Tester. Buenas noches, Alex, un saludo muy especial al doctor Llano y al compañero Jaime. Mire, cuando se habla de violencia, se corre el riesgo de emplear una fórmula que muchas personas entienden muy diferentes modos. Unos piensan en el narcotráfico, cuando tenían los asesinos a sueldo y era con bombas y todo. Otros piensan con los grupos paramilitares, ¿ya? Donde muchos humildes campesinos, trabajadores, estudiantes resulta que fueron asesinados y falsos positivos. Y otro es la guerrilla, la voladora de habloductos, acabar pueblos y todo. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿será que estas familias dormirán tranquilas después de esa masacre que les han ocurrido a sus familiares? Feliz noche para todos. Muchas gracias, señor Grimaldo. Dejando allí la inquietud que genera nuestro televidente Grimaldo, le pregunto, Jaime, ¿va a haber impunidad en este proceso de posconflicto en Colombia? Todas las negociaciones para acabar una guerra conllevan una dosis de impunidad. De hecho, cuando se reconoce el delito político, es un reconocimiento que se hace en función de los principios, de la finalidad, de lo altruista que tiene la confrontación armada cuando busca la transformación de un país. En ese sentido, entonces, por eso surgen las figuras como la amnistía y el indulto, que generan de todas maneras ese tipo de impunidad. Igualmente sucede con la ampliación del delito político a delitos conexos. Lo que está por fuera, digamos, de ese escenario, que está en el marco internacional, que está en la normatividad nuestra interna, tiene que ver con los delitos catalogados de lesa humanidad o de violación del derecho internacional humanitario, que es la codificación que se hizo en relación con los conflictos armados y hasta dónde se limitaba la acción de ese ejercicio. Entonces yo creo que a partir de esas consideraciones, lo que se ha dicho en este país, lo que entiendo que se ha propuesto por distintos medios, es que los delitos de lesa humanidad no serían objeto de amnistía ni de indulto. Ahora, ¿cuál es el tema complejo aquí? Y es que cuando usted confronta una estructura organizada, si no tiene la información, la investigación necesaria, precisa, para poder individualizar a los que cometieron el delito, va a ser bastante complejo, bastante complicado generar ese tipo de cosas. Y el otro elemento que es bastante complejo tiene que ver con que en la confrontación armada, cuando hay una negociación donde se supone que no hay vencedores ni vencidos, sino que están en un proceso de buscar un acuerdo, los delitos que se han cometido también en la confrontación implican a las dos partes. Entonces hay que buscar también qué ha pasado y qué va a pasar con los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas, ya sea como decisión del Estado o como decisión individual de algunos de los integrantes, aunque la mayoría de los delitos, cuando ellos los van a asumir, los asumen como si fuera una postura individual, cuando aquí, digamos, por distintos medios e investigaciones e informaciones, se ha planteado de que hay una decisión mucho más estructurada del Estado cuando se han ejercido algunas acciones como los falsos positivos. Entonces, en ese sentido, la impunidad tiene que trabajarse para las dos partes que están sentadas en la negociación, y los delitos que serían considerados de lesa humanidad, tanto del Estado como
de las fuerzas revolucionarias serían los que estarían por fuera de la posibilidad de la amnistía o del indulto. Y a eso pues se le aplicaría, entiendo yo, lo que se ha considerado como la justicia transicional, que permite de alguna manera buscar un camino que permita, digamos, facilitar, ablandar un poco esas condiciones para que realmente se pueda suscribir un acuerdo de paz y no termine la negociación pasando pues de estar en una condición de combatiente a pasar de inmediatamente a ser un presidiario. Muy bien, televidente, buenas noches, bienvenido al TESER, que medio lo público. Gracias, muy buenas noches. Bienvenido, Harold. Bueno, para felicitarlos, veo que hay un panel excelente, un par de ideólogos de lo que es la parte de lo que es la paz, que es lo que necesitamos para este país. Pero lo que pasa es que tengo por ahí como una espinita, hombre, con este señor presidente. Yo no sé, es que los programas de televisión ya no deberían de darle tanta trascendencia. Vemos que ya Colombia todo es alrededor del señor expresidente. Ya, eso es como los niños cuando le hacen una pataleta a uno. Si uno le para bolas, toda la vida te van a hacer pataletas. Entonces, simplemente que trinó, no lo escuchen más. Que habló, no lo pasen por ninguna parte, que eso en un mes se le olvida. Pero 4 años más con este señor, afortunadamente reaccionamos, y felicito a todos los que votaron por el señor Santos, porque vimos que queremos una cosa diferente para nuestro país. Es la única forma. Usted sabe que hay, para uno poder hacer la paz, tiene que ir con un enemigo, y hay veces uno tiene que dar el brazo a torcer. Ahí no queda más de ninguna otra. Muchísimas gracias. A usted muy amable, a nuestro televidente. Profesor Llano, tema de la impunidad, las víctimas, el espacio que juegan las víctimas, las cuales quieren conocer la verdad, y aquellas que piden justicia. Bueno, pues yo creo que uno de los aspectos más interesantes de este proceso ha sido justamente que el gobierno y las FARC han reconocido a las víctimas y la responsabilidad tanto de la guerrilla como del Estado, de algunos de sus agentes, de ser victimarios y de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario. Esto no había sucedido antes en ningún proceso de negociación o de conversaciones en Colombia, y me parece que es un antecedente y un hito realmente importante. ¿Por qué es importante? Y allí es donde estriba quizá la diferencia más profunda entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, en que Juan Manuel Santos, cuando en el Congreso presenta el proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la Ley 1448, puso en el centro de la agenda política nacional a las víctimas, cosa absolutamente diferente a lo que sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la Ley 975, donde el centro de la agenda política fueron los victimarios, es decir, los grupos paramilitares, y cómo se podía someterlos a la justicia con penas bastante limitadas y con un grado de impunidad absolutamente escandaloso e intolerable, que en este punto quiero ser muy preciso, porque estas personas no han respondido a la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad. Los grupos comandados por estos señores paramilitares que estuvieron antes en las Convivir, que fueron una política legal del Estado muy promovida, entre otras, por Álvaro Uribe Vélez cuando fue gobernador en Antioquia, no han pagado un día de cárcel en Colombia por el mayor número de masacres y de asesinatos de campesinos, de líderes populares, etcétera, porque fueron extraditados. Lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue, en últimas, considerar más grave el delito del narcotráfico, más grave narcotraficar que desmembrar, más grave narcotraficar que masacrar. Y el Estado colombiano no asumió la responsabilidad frente a las víctimas de investigar y de procesar y de condenar a estos criminales de lesa humanidad. Entonces, ese sí es un proceso escandaloso de impunidad que no sé por qué la opinión pública a veces no lo visibiliza en la dimensión tan atroz que tiene. Este gobierno está tratando de hacer exactamente lo contrario,
los victimarios no son el eje en la agenda política, sino las víctimas. Y lo que se va a exigir en La Habana, porque también las víctimas ya se acordó que van a asistir, es que las FARC, y también cuando llegue su turno tendrá que hacerlo el Estado colombiano, reconocer y decir la verdad de hechos atroces en este conflicto tan degradado. Jaime, estamos llegando ya al final del programa y nos quedan dos puntos que considero bien importantes. Uno de ellos es, en ese proceso de posconflicto, después de firmar este proceso de negociación en La Habana con la FARC, ¿cómo se daría la dejación de las armas y cómo se debe reinsertar estos militantes de la FARC a la vida civil? Pues yo creo que para el gobierno es un reto bastante grande porque la estructura que tiene montada es una estructura que, digamos, no responde a un proceso de negociación colectivo. Tiene un proceso de reincorporación, como lo llaman, que está fundamentado sobre acciones de carácter individual, en donde solamente le plantean una posibilidad en términos de su, digamos, desarrollo económico, alguna posibilidad económica, que es un aporte que le dan como capital semilla o algún aporte que le dan en función de que genere alguna posibilidad de empleo. Y en ese sentido, pues, tiene unos aportes con un techo como de 8 millones de pesos por persona. Entonces, yo creo que ese esquema no es funcional para una organización como las FARC, y creo que tienen que pensar fundamentalmente en un proceso que revierta ese proceso de lo individual hacia lo colectivo. Y revertir hacia lo colectivo pasa por distintas demandas, unas demandas que son de carácter de participación política, digamos, fuerte de algunos militantes, así como que habrá otros que no tendrán ese tipo de ejercicio y podrán establecer una actividad de carácter cooperativo o algún otro elemento. Pero creo que ese esquema de reinserción individual es un esquema que no es factible, digamos, utilizarlo en este ejercicio. Y creo que en las FARC, hasta donde lo han planteado hasta ahorita, no han hecho ese tipo de exigencias en términos de ese proceso individual. Y yo creo que dejar las armas es, digamos, un proceso protocolar que implica un ejercicio, digamos, de cara al país como tal, es decir, de que no se va a utilizar las armas más que la entrega física de las armas, porque el hecho es que yo lo que hago es dejar una voluntad de utilizar las armas para hacer ese ejercicio. Entonces me parece que eso es lo más significativo para el país, que esa voluntad sea expresa y que sea real no utilizar más las armas y que el proceso pueda girar en función de cómo se trabaja con una organización y no con los individuos. ¿Cómo lograr o cómo evitar, cómo frenar que frente a esta realidad de la negociación y del proceso de paz en Colombia, profesor Llano, le pido respetuosamente, frente al tema de los últimos minutos que nos quedan del programa, una respuesta muy puntual? ¿Cómo lograr que no se nos vaya a convertir en un problema mayor la dejación de las armas o que estos hombres que se reinsertan a la vida civil terminen formando grupos delincuenciales como ejemplos que tenemos en Centroamérica después de haber negociaciones de paz? Sí, ese es uno de los mayores desafíos del proceso y por eso justamente está el punto acerca de las drogas ilícitas, porque el conflicto armado en Colombia se ha degradado y se ha prolongado en forma, digámoslo, tan extensa en el tiempo, porque ha habido un combustible que efectivamente es el que proporciona en gran parte esos cultivos ilícitos. Pero precisamente ese tercer punto, que hace parte de los acuerdos alcanzados en La Habana, compromete a las FARC a romper todo vínculo con cultivos ilícitos y a desarrollar un modelo de sustitución de cultivos y de política rural integral para la población campesina que ante la falta de alternativas de una economía legal han sido presas de ejércitos del narcotráfico y de grupos armados ilegales y también en algunas regiones de las FARC. Entonces, la clave para impedir que efectivamente persista esa violencia es una política de sustitución de cultivos que genere efectivamente alternativas legales para el campesinado, y esto también es una parte del acuerdo que alcanzaron el gobierno y las FARC, tiene que trasladarse al ámbito internacional, porque ya en ese acuerdo está propuesta una discusión ante las Naciones Unidas para
buscar una política que no sea solamente la criminalización o el llamado prohibicionismo, sino que haya una política diferente, más creativa, y ya hay algunos ejemplos internacionales, como es el caso de Uruguay con la marihuana. En los Estados Unidos, referéndum populares de ciudadanos han aprobado incluso ya el consumo de la marihuana en algunos estados como Colorado y como Washington. Entonces yo creo que internacionalmente la agenda de la lucha contra las drogas va a modificarse también a mediano plazo, y eso desactivaría ese riesgo de la violencia de una economía ilegal, porque lo que hace que la economía ilegal efectivamente sea tan productiva y tenga tasas de ganancias tan altas es justamente su represión y persecución. Señores, hemos llegado al final del programa, 9:30 de la noche, pero nos quedan muchas cosas por decir. Yo voy a retarlos a ustedes a que nos arriesguemos a tener un nuevo programa, porque creo que es importante que generemos pedagogía alrededor de lo que se está preparando Colombia. ¿Me acepta la invitación, Jaime? Claro, yo creo que estaría aquí firme. Profesor Llano. Claro, Alex, con mucho gusto. Creo que debemos tener muy claro todos los colombianos que lo que se firme en La Habana es simplemente el fin del conflicto armado. No es la paz. La construcción de la paz es algo que compromete a toda la sociedad y a todos los ciudadanos. Por eso el artículo 22 dice que es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Doctor Llano, muchas gracias y espero que nos coordinemos para un nuevo programa que es importante realizar. Con mucho gusto, Alex. Jaime, muy amable, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Alex, y a la audiencia por su participación y escuchar. Una participación activa, pero la comunidad en Cali también se mueve activamente. La semana pasada la comunidad del barrio San Pascual se manifestó, caminó, marchó en el centro de Cali para protestar por el plan de ordenamiento territorial que busca llevarse una serie de casas, y de ahí la historia, la vivencia y sus familias de estas personas del barrio San Pascual. Pues allí estuvo nuestro compañero Jefferson acompañando la manifestación, sin dejarles pues la invitación para que mañana a partir de las 2 de la tarde en la policía de Fray Damián, allí en el auditorio de la policía de Fray Damián, se va a desarrollar un foro importante para conocer cómo se va a desarrollar o qué piensa la comunidad alrededor pues de esa ciudad que se va a construir allí, Ciudad Paraíso. Invitación pues que les hacemos a todos los ciudadanos para que estén allá a las 2 de la tarde en un foro para que conozcamos la realidad pues del plan de ordenamiento territorial. Jefferson Montaños acompañó a la comunidad de San Pascual en esta marcha y queremos darle pues importancia a esta manifestación social en la ciudad de Cali. La invitación para el próximo martes 8:30 de la noche en el tester que mide lo público, porque es importante conocer lo público para denunciar, para defender y construir la ciudad y el país donde usted y yo queremos vivir. Buenas noches para todos. Cerca de 1.000 personas del Frente Amplio por la Defensa de Cali se dieron cita en las instalaciones de la plazoleta de San Francisco, finalizando la protesta frente a la Alcaldía de Cali, bajo la consigna en defensa del territorio y el patrimonio público. Líderes de la iglesia mantienen su rechazo al POT. Estamos aquí para protestar y es apenas el principio, hasta que no tome una decisión el municipio de Cali de suspender definitivamente todos ese desplazamiento que va a hacer de comunidades, no solo de las áreas del sector de las orillas de los ríos, sino también del centro de Cali, como es el caso del barrio San Pascual. Jaime Figueroa, líder sindical, afirma que el plan de ordenamiento territorial genera más despojo de la población y el detrimento del patrimonio público. Hoy la comunidad caleña está saliendo a protestar, a decirle no al plan de ordenamiento territorial, porque la gente ya se está dando cuenta cómo es de lesivo el plan de ordenamiento construido por Rodrigo Guerrero para despojar a la gente, para volverla más miserable, para empobrecer más esta ciudad. Líderes comunitarios también rechazan la política pública territorial del alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero. El sindicato de Cali, Sintra en Cali, sí ha estado enfocado a ayudar a la comunidad en este tema, a despertarnos, a enfocarnos, para que sepamos a qué nos vamos a tener si en un futuro vamos a dejar que ese mal plan de ordenamiento territorial se apruebe.
Asimismo, se concluyó con esta movilización en la que se busca que el alcalde de Cali tenga en cuenta a los ciudadanos propietarios, habitantes, a que participen y puedan expresarse sobre la ciudad que queremos. Canal Universitario presentó el anterior programa.